La intervención como conferencia de clausura de la historiografía contemporánea y los estudios de religión que nos va a impartir don José Leonardo Ruiz Sánchez. Sí. Tengo el honor por ello de presentarle. Creo que, si no recuerdo mal, a pesar del tiempo que llevamos transcurrido y tratando estos temas, es la primera vez que estamos en una mesa. Bueno, en la mañana de hoy, quiero decir, sí. Y que por lo menos yo creo que nos presentamos mutuamente. Sí, que es verdad. José Leonardo Ruiz Sánchez es en la actualidad catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, donde realizó su licenciatura y doctorado, y es docente en la misma desde el año 1988, aunque en los primeros años para impartir docencia en el campus universitario de Huelva. Su principal línea de investigación se ha centrado en la historia de la Iglesia, en especial el estudio de la presencia de los católicos en la vida pública, y sobre esta temática, que incluye también a los movimientos y organizaciones secularizadoras y laicistas, ha publicado una decena de libros y más de medio centenar de trabajos en los que sobresalen Política e Iglesia durante la Restauración, la Liga Católica de Sevilla, 1901-1923, Beato Marcelo Espínola y Maestre, 2002, como publicación, Catolicismo y Comunicación en la Historia Contemporánea, 2006, La acción católica en el Arzobispado de Sevilla durante el pontificado del cardenal Ilundain y Esteban, año 2008, La confrontación católica laicista en Andalucía, 2012, La Iglesia en Andalucía durante la Guerra Civil y el primer franquismo, 2014, La historia religiosa sobre Andalucía contemporánea, últimas investigaciones y tendencias, y está vinculado y ha dirigido distintos grupos y proyectos de investigación realizados con estas temáticas. Además, ha sido miembro de la Comisión de Historiadores en las causas de los mártires de la Diócesis de Sevilla, en su calidad de presidente, y de Jaén. Es miembro fundador de la Cátedra Beato Marcelo Espínola de Historia de la Iglesia Andaluza, de la Asociación Española de Historia Religiosa Contemporánea y de la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía. También es un especialista en la historia de la masonería, tema del que también es autor de varios libros y numerosos artículos, presidiendo el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española desde el año 2015. Como ven, un currículo amplio, variado, pero al mismo tiempo centrado sobre uno de los elementos básicos, que es la función de la Iglesia, la relación con el conjunto social y con los elementos sociales a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, especialmente en el proceso de transición entre uno y otro y hasta el día de hoy. El currículum habla de muchas cosas, y de una de que prácticamente nada de lo que ha sido miembro le ha reportado ningún beneficio económico, sino que me consta que le ha causado algún gasto por haber formado parte de esas comisiones, lo que denota un compromiso social importante con el conjunto de aquellos que pagan sus impuestos para sostener una institución como la Universidad Española, y en este caso la de Sevilla, lo que honra no solo a él, es decirlo, sino al propio conjunto de la escuela en la cual se ha formado y con aquellos con los que ha colaborado. Así que, haciendo uso de ese mismo esfuerzo y papel, cuando quieras, José Leonardo, y encantado de estar contigo. Aunque me he acordado que estuvimos juntos en una conferencia cuando he visto lo de Beato Marcelo Espínola, que nos presidió el arzobispo, el cardenal, y estuvimos ahí también juntos. Cuando quieras, José Leonardo. Muy bien, muchas gracias, José María, por tus palabras. En realidad todos sabemos que los que somos universitarios, los que no también, cuánto nos volcamos en las tareas que realmente nos gustan, cómo empleamos tiempo y dinero, y además lo hacemos generosamente porque realmente disfrutamos con todo aquello que hacemos. Y el currículum pues no es sino que empezamos a ser ya mayores,
aunque tengamos el espíritu muy joven. ¿De acuerdo? Bueno, buenas tardes a todos. Comienzo mi intervención dando las gracias a los organizadores de este seminario por haberme convocado para hablar sobre la historiografía contemporánea, y los estudios de religión. Yo no tengo por menos que felicitarles por esta iniciativa, que es expresión, como voy a referir más adelante, del interés que hay en la actualidad desde el ámbito de las universidades públicas, sobre todo, porque que lo haya desde el ámbito católico, eso desde las universidades católicas o desde los centros de investigación católicos, bueno, es natural, es que lo tienen que hacer, pero sobre todo ese interés desde el ámbito de las universidades públicas por los temas relacionados con la religiosidad, con la Iglesia y sus organismos, las minorías, la heterodoxia, etcétera. Ya digo, frente a lo que había sido tradicional, porque que en los departamentos de historia medieval universitarios se hable de la Iglesia es lo normal, y en la época moderna también, pero en la época contemporánea, que precisamente se caracteriza por la secularidad, por el laicismo, muchas veces militante, bueno, pues estos temas están mal vistos, incluso para los que, están bastante mal vistos, ¿no? Pero ya digo, incluso en la actualidad empezamos a ver que no solo en la Universidad de Sevilla, sino en otras universidades, pues empieza a trabajar el tema como debe de hacerse, con toda la naturalidad del mundo, porque es un tema, yo creo, en mi opinión, que reviste bastante interés, ¿de acuerdo? Ya digo, yo agradezco el que se me haya invitado y al equipo que está detrás de este seminario. El tema en el que me voy a desarrollar, en el que me voy a adentrar, ya digo, es el de la historia contemporánea. Voy a insistir mucho en ello, ¿no? De lo que ha ocurrido respecto a los estudios de religión. Ya digo, sobre todo en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto de lo que caracteriza a la contemporaneidad, ya digo, en unos momentos en los que lo que abordamos generalmente estamos en una situación de la apostasía de las masas, del abandono de todo lo religioso en la edad contemporánea, y ya digo, no es un tema estrella de los estudios, ¿no? Pero sobre todo lo que voy a hablar es cómo, en el caso de lo contemporáneo, a lo mejor en otra etapa se ha dado, que desconozco, se ha dado con mayor intensidad, pasamos de una historia eclesiástica a una historia religiosa, que es la terminología que estamos utilizando al respecto, ¿no? En España, la historiografía religiosa, de los distintos términos que se emplean, eclesiástica, de religión, de la Iglesia, etcétera, ha sufrido una notoria evolución y transformación en lo que se refiere específicamente a la etapa contemporánea. Una evolución que podemos ubicar, en mi opinión, ese tránsito entre 1990 y el año 2015, en esos 25 años. Ya con anterioridad hemos visto cómo va cambiando esa historia eclesiástica, pero debemos de tomar la fecha de 1990, en mi opinión, porque ese año se celebra en Madrid el 17º Congreso Internacional de Ciencias Históricas, organizada por esta institución que se funda en los años 20, que tiene sede en Ginebra, y en ese Congreso Internacional de 1990, la Comisión de Historia Eclesiástica de ese movimiento organizó una serie de sesiones en la que pudo confirmarse el impacto el impacto de los estudios europeos sobre la secularización, y a la que van a asistir representantes cualificados de esa nueva historia religiosa que se estaba consolidando en los países de nuestro entorno, en particular en Francia, en Bélgica, en Madrid se está celebrando, frente a la historia eclesiástica que era la mayoritaria en España. ¿De acuerdo? Y la fecha del 2015, eso en 1990,
En la fecha de 2015 se refiere a la celebración en la Universidad de Alcalá de Henares, que ha sido pionera en todo este movimiento, en el mes de abril, del encuentro internacional que llevó por título La historia religiosa, no eclesiástica, la historia religiosa en España contemporánea, un encuentro dirigido en lo fundamental por un catedrático que ha fallecido recientemente, por Feliciano Montero. Él lo dirigió en lo fundamental, y que pretendió hacer en ese año 2015, como veremos, un balance historiográfico de lo realizado en España en los últimos 15 años en todos los ámbitos de esa historia religiosa en la edad contemporánea, además de presentar qué perspectiva, es decir, lo realizado, cómo se había avanzado y qué perspectivas de futuro teníamos para el desarrollo de una investigación interdisciplinar, que eso es muy importante, interdisciplinar en los numerosos temas que eran susceptibles de análisis. Los trabajos allí presentados incluían los de determinado, siempre sobre contemporánea, los trabajos allí presentados que incluían los trabajos de destacados investigadores internacionales van a ser publicados 2 años más tarde, en 2017. Sobre eso volveremos. A la hora de exponerles cómo se está produciendo en España ese paso, insisto, de historia eclesiástica hecha desde la Iglesia, fundamentalmente por eclesiásticos, a una historia religiosa que no necesariamente tiene que estar hecha en el seno de la Iglesia, por eclesiásticos, ¿de acuerdo?, en el ámbito contemporáneo. Y cómo eso se expresa en la historiografía, esto es un tema árido, como deben de imaginar. Bueno, tenemos aquí la competencia de lo que hay enfrente de la calle, no el santuario, sino la playa y demás, es un tema árido. Me ha parecido conveniente, ya digo, para que ustedes no mueran en el intento de seguir mi exposición, creo que incluso metodológicamente puede ser más didáctico, plantearles, en primer lugar, en qué consiste en realidad, cómo se crea, cómo se genera esa historia religiosa, y con posterioridad plantearles cómo fueron describiendo ese proceso en ese tiempo, entre el año 90 y el 2015, 3 destacados historiadores, personalidades involucradas en la temática, todos ellos catedráticos de distintas universidades públicas, como han sido bastante, han seguido en la temática hasta la actualidad, menos en el caso de Feliciano, ¿no? José Andrés Gallego, que fue catedrático en Oviedo y en Cádiz, y luego se incorporó en Algeciras. José Manuel Cuenca Toribio, que fue catedrático en Valencia y en Córdoba, y también Feliciano Montero García, que lo fue de la Universidad de Alcalá de Henares. El único que ha fallecido es Feliciano, ha muerto joven en diciembre del año 18. Todo ello, además de sus aportaciones personales, han ido dejando suficientes testimonios en momentos distintos de cómo se fue pasando, cómo fue evolucionando esa historiografía española. Ustedes me van a permitir, si hay tiempo, que junto a estas 3 personalidades aporte yo mi experiencia, que no soy ninguna personalidad, de acuerdo, sobre cómo he vivido este proceso, qué ha ocurrido en estos años, sobre todo en el ámbito andaluz, en el que yo me desenvuelvo, cuál es mi visión personal en el proceso. Solo hay 2 méritos, por mi parte. Por un lado, el haber, como ha dicho José María, el haber tenido centradas mis investigaciones fundamentalmente o prioritariamente en el ámbito de la historia religiosa y de la historia de la Iglesia. El término lo podemos utilizar, ¿no? De la historia religiosa, desde que en 1986, en mi caso, inicié mi tesis sobre el movimiento católico en la Archidiócesis de Sevilla, que es el primer ensayo de democracia cristiana que hay en el país y que tuvo éxito en el contexto, entre otros, del beato Marcelo Espínola, que tiene mucho que ver con el santuario de Regla, lo visita poco antes de fallecer, ¿no? Y también, en mi opinión, todos esos trabajos están hechos, yo creo que hemos trabajado así en el ámbito universitario, lo hemos hecho con el rigor científico que caracteriza a nuestra disciplina. Nosotros no hacemos geografía,
ni hacemos nada de que no sea, sino pues la historia de profesionales de la historia a la que nos dedicamos pues de la década de los años 80, ya digo, como profesionales, ¿no? Ese es mi mérito, y el también haber participado con Feliciano Montero prácticamente desde el año 2004-2005, que me invitó a las sesiones que celebraba en Alcalá de Henares, y con él he participado en todos sus proyectos, en casi todos sus proyectos, a veces teniendo subproyectos en la Universidad de Sevilla, del proyecto matriz en Alcalá de Henares, incluso el último, que ya Feliciano no lo vio, pues sigo vinculado a ello. ¿De acuerdo? O sea que vamos a hacerlo así, es decir, vamos a ver lo que entendemos, cómo se genera esa historia religiosa, y luego vamos a ver cómo estos catedráticos plantean esa evolución. Cuando se plantea que desde el ámbito de la contemporaneidad hacia dónde debemos de caminar, teníamos modelos que seguir en esa historia que de eclesiástica pasaba a religiosa, o íbamos por libre. ¿Había camino? Bueno, pues en realidad el modelo, es decir, quien nos daba varias vueltas en ello, era la historiografía francesa. ¿De acuerdo? El modelo de historiografía francesa es el que nos va a servir, ya digo, para traer aquí ese modelo. Ahora vamos a ver si las circunstancias españolas son las circunstancias francesas. Pero desde luego el modelo que se ponía, como se dice ahora, el mantra que se repetía constantemente es lo que estaba ocurriendo en Francia con respecto a la historiografía relacionada con el estudio de religión con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos aquí en el año 90 visitando la Expo, y todavía, al menos en la contemporaneidad, no se había tenido tan claro qué era lo que había que hacer. En Francia, decía Ana Yetano, ha sido profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, decía a finales de los años 90, que ella planteaba por qué en Francia y en Italia, sobre todo en lo contemporáneo, lo religioso mostraba una vitalidad y maduración, venía a decir ella, en los departamentos de historia contemporánea universitarios. Lo planteaba desde la universidad. En el caso francés, un país muy peculiar, como lo sabemos en la historia contemporánea, un país cuya universidad aunaba, por un lado, la condición científica de los estudios, como debe de ser, pero también la universidad francesa era militante en la laicidad, y en cambio desde allí se estaba haciendo, ¿no? Ana Yetano planteaba eso. La madurez de la historia contemporánea aunaba la cientificidad y la laicidad, y no dejó de considerar nunca como asunto propio, es decir, como asunto que se debe de investigar en la universidad pública francesa, todo lo relacionado con la historia religiosa, sin dejarla abandonada en manos confesionales que tienen sus intereses, que pueden ser legítimos, pero es posible que esos intereses no sean los puramente históricos. Venía a decir ella. Estos asuntos en Francia, la universidad francesa lo abordaba decía ella, ¿no?, con distancia, con neutralidad, sin implicación, lo cual no quería decir que no fuese por un determinado interés, como ahora vamos a ver, ¿no? Ponía el ejemplo de Gabriel Lebras, iniciador de la sociología religiosa en nuestro país vecino, preocupado en el fondo por la descristianización de la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial, una vitalidad, es decir, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, como he dicho antes, existe esa preocupación en la universidad, y era una persona preocupada desde un ángulo, el ángulo de la sociología religiosa, preocupado por la descristianización de la sociedad, una vitalidad que en los años 70 va a continuar por el impacto del mundo, con el impacto del mundo de las mentalidades, con un enfoque preferentemente antropológico,
donde se va a atender algo que nos llega también a España, pero para otra época, no tanto para contemporánea, el tema de la religión popular desde un ámbito antropológico, ¿de acuerdo? Es decir, historia, sociología, historia, antropología, o de la religión popular o de la religiosidad popular, que va a suscitar gran debate y que se va a proyectar en España, sobre todo en la etapa de historia moderna, que es la que más, en mi opinión, ha desarrollado. Por lo menos en nuestro caso en Sevilla ha sido Carlos Álvarez, era quien, el catedrático de historia, él quedó como historia moderna, quien lo llevó a la Universidad de Sevilla, que yo recuerdo. Y ya en los años 80, ese fenómeno religioso en las universidades públicas francesas, no solo desde la sociología, no solo desde la antropología, sino desde el ámbito cultural, se está abordando el tema religioso igualmente. Ya digo, esto para otras etapas de la historia, bueno, pues lo deben de tener bastante asumido, pero es que la historia contemporánea es otra cosa, ¿de acuerdo? O por lo menos lo entendemos así, o se ha entendido en España erróneamente así. A Ana Yetano le llamaba la atención otra cosa, y era, como novedad institucional, que en Francia hubiese numerosos centros de investigación, sobre todo provinciales, centros de investigación públicos, dentro del Consejo Nacional de Búsquedas Científicas, el CNRS, cómo se estaban organizando muchos equipos investigadores, todos ellos coordinados. El más conocido en Francia era el que se conocía como Greco II, algo que no solo había ocurrido en Francia, sino que también había ocurrido en Italia, en el ámbito de la universidad pública. Ella cita el Instituto para las Ciencias Religiosas de Bolonia, por ejemplo, que elaboraban proyectos que eran útiles para la sociedad civil, pero también para la sociedad religiosa. Es decir, que en Francia, resumiendo un poco, se había formado una red académica entre instituciones públicas que trabajaba sobre el catolicismo social, sobre el sindicalismo católico. Ya digo, le llamaba enormemente a Ana, pero también a Feliciano Montero, ¿no?, la dimensión de esa historiografía religiosa moderna y contemporánea, agrupada, ya digo, en esta red académica. Le cito un poco lo que decía Feliciano Montero un poco más tarde. El Greco II, es decir, lo que resumía esta actividad, tenía un amplio programa de estudios desde una perspectiva no confesional y con una metodología social y cultural, y trasladaba a la historia religiosa el programa de Historia Total de la Escuela de Anales. Era un programa que, aplicado a las investigaciones diocesanas, significaba comenzar por la demografía diocesana para terminar con el análisis cultural de las devociones, peregrinaciones, el estudio sociológico de los agentes pastorales, etc. Ponía como ejemplo lo que se había escrito sobre la diócesis de Arras, que era verdaderamente modélico. También destacaba la historia religiosa de la Francia contemporánea, ya digo, no sobre otra época, contemporánea, que es lo que nos interesa, por Hilaire de Cholby, en 3 volúmenes, o el libro dirigido por Mayer, de historia religiosa de Francia en el siglo XIX y en el siglo XX, ya digo que se estaba haciendo desde todos estos ámbitos. Allí, bueno, pues en ese proyecto global se estaba trabajando absolutamente todo, existía un amplio proyecto historiográfico desde las universidades públicas y se hacía sobre todo desde las universidades públicas, y ahora veremos quiénes son, con un interés, ya digo, en ese contexto laicista, como es el caso francés, secularizador, con un interés prospectivo. Es decir, esta es la situación, nosotros somos católicos en la universidad, vemos estos problemas, debemos de analizarlos para ver cómo ponemos remedio. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento francés. Un proyecto historiográfico de sociología pastoral, por ejemplo, el que inició Lebras y que lo van a continuar otros. Un programa que en el año 75, siguiendo esta línea francesa, se presenta en Francia y que tiene
un amplio contenido, es decir, la temática es amplísima, ¿no? Se trabaja las instituciones, pero se trabaja también los lugares de culto, los ritos, las obligaciones, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la religión vivida, la práctica religiosa, la vida sacramental, las fiestas litúrgicas, la predicación, las misiones, etc. ¿De acuerdo? Es decir, que ese es amplio espectro que se estaba produciendo, ya digo, en las universidades públicas francesas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Feliciano Montero, del que le he hablado hace un poco, y luego hablaremos bastante más, señalaba que por qué se produce ese fenómeno en Francia. ¿Por qué se produce ese fenómeno en Francia? Él decía que esa historia religiosa francesa que él admiraba y que la va a tratar de trasladar a España, era fruto del proceso de secularización que había vivido nuestro país vecino desde la Revolución Francesa, desde la Ley de Separación de Iglesia y Estado de 1905, que tanto va a influir en las congregaciones religiosas y muchas de ellas se van a trasladar a España, que también había afectado al estudio y a la investigación del hecho religioso desde distintas posiciones. Pero esa nueva historia religiosa que se estaba haciendo en Francia en estos momentos no se centraba exclusivamente en la historia política, sino que buscaba un programa de historia total, de historia global, como lo hacían como se hacía en Anales. El proyecto de Greco II se centraba en la historia religiosa moderna y contemporánea, interrelacionaba los grupos de investigación, mostraba los avances periódicamente. En el año 83 fundamentaba en la piedad popular, hemos visto esa introducción de la parte antropológica, pero ya digo, el tema es mucho más amplio, y en el bicentenario de la Revolución Francesa, es decir, estamos en los años a finales de los años 80, cuando José María y yo estábamos haciendo nuestras tesis doctorales, estaba presentando ya unos resultados, unos avances. Es decir, que ocurría en un país que había hecho de la laicidad un emblema, como bien sabemos. España es un caso completamente distinto. En esa renovación francesa también se había beneficiado, esa renovación de la historiografía se había beneficiado del clima conciliar. Clima conciliar y posconciliar del Vaticano II. La Iglesia, como sabemos, creo que esto no hay que explicarlo para no entretenernos, dejaba de ser clerical. Es decir, la Iglesia no es solo la jerarquía, los clérigos y los religiosos exclusivamente, sino que esa Iglesia, hasta ese momento entendida como clerical, se concebía como pueblo de Dios. Se repasan las sesiones conciliares y ustedes lo encuentran, otorgando un papel importante al laico. Y eso era importante para esta historiografía francesa, porque no solamente se legitimaba el papel del historiador laico en la tarea de escribir la propia historia de la Iglesia, lo decía muy bien Feliciano, sino que también hacía a este sector y a sus organizaciones sujeto del estudio histórico cuando se hablaba de historia de la Iglesia. En eso era bastante importante, como lo eran también distintos documentos conciliares, que trazaban un enfoque muy plural para la historiografía de lo religioso, que quedaba sometido, lo religioso, la historia religiosa, a la crítica histórica, que es la propia y la habitual en nuestra disciplina. ¿De acuerdo? O sea que Francia laica, el concilio. Aspecto no menor para los historiadores franceses que se dedicaban a esto era la identidad que debía de gozar el historiador de lo religioso. En el caso tradicional, la tradicional historia eclesiástica, quedaba claro que la identidad del historiador era la figura del eclesiástico. En Francia se daba la circunstancia
de que los historiadores que están aportando, es decir, que están renovando esta historiografía, eran la mayoría creyentes. Al menos entre los que formaban parte de esta primera generación eran creyentes, son los que forman parte de esa historiografía ya religiosa, pero ellos mismos apelaban a que esa historia no debía de ser apologética y tampoco debía ser culpabilista, sino que debía de ser comprensiva y había que rechazar el anacronismo. Es decir, se pedía se pedía que el trabajo que se desarrollase con la temática relacionada con la Iglesia, con la religiosidad, fuese científico y homologable al que se hacía en la academia, si bien se recomendaba por estos sectores católicos de la Universidad francesa, pública y laica, cierta especificidad entre los que se dedicaban a esta tarea. El Hilaire, este historiador francés, como René Rémond, cuyo manual hemos utilizado y se sigue utilizando todavía en nuestros estudios universitarios, todos ellos se habían educado en la mentalidad religiosa, en el método de la acción católica especializada, y ellos solían decir, es decir, ellos pensaban o tenían un poco el resquemor de que este tema en manos de gente que no entienda esto puede ser un desastre. Y ellos planteaban algo que yo le voy a citar textualmente. El historiador creyente tiene, en cierto modo, el mismo cometido a la hora de abordar la historia, aunque sin disociarse de sus colegas, de dar otra tonalidad, una orientación que recuerde algunos aspectos que otros podrían descuidar. En particular debe de evocar la presencia y la fecundidad de la santidad en la historia, ¿no? Como cometido. Esto veremos cómo se va a perder, ¿no? O sea que, en definitiva, la historia religiosa es fruto, esta historia religiosa a la que nosotros parece que debemos de incorporarnos y que lo vamos a pretender hacer en esos 25 años que yo le he marcado, esa historia religiosa es fruto de un ambiente laicista, como el que se desarrolla en todo lo que es público en Francia, que lo hace asustado por la apostasía de las masas, es decir, el abandono de las creencias religiosas, de las creencias católicas en este caso, por la mayoría de la sociedad, buscan respuestas y solicitudes para acabar con ellas. El personal, desde luego, va a ser científico, pero el tema de lo confesional en su condición de católico lo deben de tener presente, pero en todo ello, aparte de todo ello, era importante cómo en Francia este trabajo se había llevado a cabo desde la universidad, como he dicho, pero en una acción coordinada, planificada, con institutos públicos que estaban al servicio de todo ello. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento que hay de esa religiosidad francesa que para estos catedráticos en gran medida va a ser un modelo a seguir. ¿De acuerdo? Esa es la historia religiosa. Pero vamos a volver a España. El más madrugador de todos los catedráticos que yo le he enunciado, sin lugar a dudas, el más madrugador en los estudios sobre la Iglesia española contemporánea, es el profesor Cuenca Toribio, como sabemos, por lo menos de los más destacados, ¿no? Es Cuenca Toribio porque él a lo largo de toda su vida académica se ha dedicado en parte a ello, pero nos vamos a referir en primer lugar al profesor Andrés Gallego, porque en 1992, cuando se celebra en Salamanca el primer Congreso de Historia Contemporánea de España. Era el primer congreso que convocaba una asociación que acaba de nacer, que ustedes ahora ya se conocerán, la Asociación de Historia Contemporánea de España, que es muy vital. En ese primer Congreso de Historia Contemporánea de España que se celebra en Salamanca, que estuvo presidido por don Miguel Artola y que va a reunir a 500.000 de investigadores de distintas temáticas, todas ellas contemporáneas, en esa reunión, Artola decía que
se vivía un buen momento para la historia no está concluida. Pensemos que estamos en el año 92. Pensemos lo que acababa de ocurrir en el mundo, el hundimiento de un modelo, de un determinado modelo. Cómo el otro salió diciendo que se había acabado la historia, Fukuyama. Ustedes recuerdan, es decir, nos tenemos que trasladar allí para entender qué es lo que se está diciendo, ¿no? Sí, la historia vive hoy, nos parece muy claro, un buen momento. Lejos de estar concluida, se abre al futuro recobrando sus viejos fueros. Oscuridad, sorpresas súbitas, desafío a las previsiones humanas, el carácter abierto del futuro sin indeterminación, su libertad, en fin, es realmente la propia libertad del hombre. Estamos en definitiva asistiendo a la recuperación de la historia como realidad y como disciplina, tarea que debemos cumplir con esfuerzo e imaginación. Ya digo, bueno, pues en ese, decía en otro momento que se vivía un momento esperanzador, etcétera, etcétera. Una de las secciones estaba dedicaba a qué se estaba escribiendo de las distintas temáticas y etapas políticas. Era la tercera sección, llevaba por título Nuevas orientaciones en la historia contemporánea y sus repercusiones en la historiografía española. Se estaba hablando de la excelencia en ese momento de la historia política, de la historia social, de la historia cultural, incluso de la informática. Era el momento en el que nos comprábamos los primeros Mac o los primeros PC. Estamos a decir que esto, hacer una tesis doctoral no es lo mismo hacerla con una máquina de escribir que con un ordenador, como ya nosotros lo hicimos, ¿no? Bueno, pues en una de las temáticas que se va a realizar, es decir, la sexta intervención, le correspondió a José Andrés Gallego, que ya estaba en el CSIC, y que hizo un análisis breve y ajustado sobre los rasgos más sobresalientes que caracterizaban a la historiografía religiosa en España, que era precisamente el título de su intervención, referida a los siglos XIX y XX. En su opinión, esa historiografía religiosa se había centrado sobre todo en las cuestiones políticas. En cuestiones políticas, su gran primer libro es La política religiosa en España, donde describe el interés del cardenal Cascajares por crear ese partido que sustituiría al Partido Conservador de Cánovas en la década final del siglo XIX, un libro excelente publicado por la Editora Nacional. Se centraba sobre todo en temas políticos, bien fuera en política internacional, es decir, lo que eran las relaciones entre la Iglesia, entre el Estado español y la Santa Sede, ¿de acuerdo? O la política religiosa de los diversos gobiernos y a las situaciones tan cambiantes que se habían producido en el siglo XX y en el siglo XIX y en el siglo XX. Él decía, ya digo, es un texto muy breve, que poco se había trabajado, por ejemplo, estamos en los años 90, hemos visto lo que están haciendo los franceses, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes se fijen. Él decía que se había trabajado poco la Iglesia como organismo. Ya no está hablando de la religiosidad, está hablando de la Iglesia, y el título suyo es Historiografía religiosa. ¿De acuerdo? Se había trabajado poco la Iglesia como organismo, como administración, como ámbito institucional, considerando que era un campo completamente virgen, a diferencia de lo que se había progresado, por ejemplo, en los estudios sobre la administración del Estado. Se estaban estudiando las diputaciones, cómo funcionaba el Estado como tal, ¿no? Él ponía un ejemplo muy simple que ustedes van a entender perfectamente. Dice, estamos hablando mucho del partido, cómo va el partido, no político, sino de fútbol, pero no sabemos cómo es el estadio, en qué estado está el campo de juego, ¿de acuerdo? Es decir, lo que están haciendo los franceses, estamos en el año 92, no estamos después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que están pensando nuestros historiadores más comprometidos con esta temática en lo contemporáneo. Ya digo, se ignoraba por completo cómo era el terreno de juego e incluso las personas que se movían en él. Había algunas cuestiones en este campo tan yermo, como él lo veía, de la historiografía eclesiástica. Él utiliza indistintamente
los dos términos se refería como las asociaciones religiosas. Algunas asociaciones religiosas sí estaban siendo estudiadas en profundidad. Eso tenía mucho que ver con el impulso de la sociología, de la entrever que conocía algo la historiografía, conocían algo la historiografía francesa, pero la situación, indicaba, era precaria porque no se conocía mucho de las asociaciones de tipo devocional, salvo aquellas que se adentraban en el mundo de las cofradías, sobre las que se estaban publicando bastantes cosas, pero muchas de ellas eran localistas, tanto en su difusión como en su concepción. Entonces, se habían celebrado pues los congresos nacionales de cofradías de Semana Santa de Zamora y Astorga, que yo creo que tú estuviste en alguno, y demás, ¿no? Bueno, lo mismo, ya digo, es decir, se habían trabajado un poco las asociaciones, se había trabajado un poco el catolicismo social, pero se desconocía bastante del sindicalismo católico, también de los círculos católicos de obreros, ¿no? Aquí tenemos una cooperativa católica fundada en los años 20, por ejemplo, ¿no? Todo eso se había estudiado bastante poco. También era excepción los institutos de perfección, es decir, las órdenes y congregaciones religiosas, pero salvo excepciones, pues las órdenes y congregaciones religiosas estaban abonadas sobre todo a los tonos apologéticos. Eran, es decir, que realmente no se hacía una historia crítica de esas asociaciones, de esos institutos, y desde luego eran muy pocos los que se adentraban en aspectos más complejos. Por ejemplo, no se abordaba, bueno, pues cómo se sostenía un convento, cómo se financiaba, de dónde partían los fondos de la fundación o el mantenimiento, ¿no? Ni tampoco se aludía en esos trabajos, y José Andrés Gallego no es una persona sospechosa de radicalismo, como pueden imaginar, ¿no? Los que lo conocemos personalmente, decía, por ejemplo, en el comportamiento ético de sus miembros, que también debía de formar parte de esa historia, ¿no? Ya digo, él planteaba que se había hecho bastante poco en general, y como prueba de ese estado precario de la historiografía española era que en su texto insistía sobre todo en discernir, ya digo, donde estamos en el año de la Expo, entre lo que era propiamente iglesia, la estructura, lo jerárquico, lo que era estrictamente religioso, que era mucho más variado, que era difícil de discernir, decía él, y en cuyo estudio se podían emplear metodologías distintas y cuyos resultados podían ser bastante variados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces él decía que insistía, aunque no decía cómo, no se refería más allá, decía cómo deberíamos de caminar a delimitar una historia religiosa para el caso español contemporáneo, una historia religiosa que no solo abordase lo eclesiástico, sino toda forma de vivir la religiosidad, ¿no? Y a la hora de plantear las razones de la ausencia de esos estudios sobre la Iglesia o la historia religiosa, él decía, en primer lugar, insistía en algo que parecía que todavía era una realidad. En primer lugar, se debía, en su opinión, al hecho de que la mayoría de la producción bibliográfica en España sigue siendo una producción de clérigos, lo cual, aunque era bastante lógico, porque el colectivo debería de tener interés por lo que ocurría, ¿de acuerdo?, era insuficiente, planteaba él. Él refería como la única cátedra ajena a es decir, estaba centrado en los eclesiásticos, y lo único ajeno a lo eclesiástico que existía en la vida, en lo público y demás, era la cátedra de Historia de la Iglesia que ocupaba Cuenca Toribio en Córdoba, que era algo como excepción, pero que contrastaba con lo que estaba ocurriendo en un país de nuestro entorno con estudios más avanzados, como era el caso francés. En segundo lugar, insistía que ese atraso se debía también, en su opinión, la segunda razón, por la insuficiente preparación de la mayoría de los investigadores españoles para abordar el tema.
que el tema religioso necesitaba de cierta preparación. Decía que los eclesiásticos se sobreentienden que tiene más preparación por requerirse, en su opinión, unos adecuados conocimientos doctrinales. Pero añadía, dice, eso también ocurre en otros países, y en cambio en esos países sí se estudia la historia de la Iglesia, hay un estudio de historia de la religiosidad. Y por último, añadía, planteaba la singularidad española. La singularidad española que tenía que ver con nuestra historia más reciente. Es decir, lo religioso, en Francia, la laicidad había promovido la investigación sobre la Iglesia, pero en España lo que caracterizaba a España era precisamente lo contrario, la religiosidad manifestada en las distintas guerras civiles, desde las guerras carlistas y demás, son civiles, hasta la última guerra civil, donde el tema religioso está permanentemente de actualidad, y no solo en las guerras civiles, sino en el propio franquismo, donde la religiosidad, el tema de la religión, de la Iglesia, la Iglesia tenía muchas implicaciones políticas, el régimen sobre todo en la Iglesia también, ¿no? Así que, es decir, problema a la hora de abordar el tema religioso, pero ya digo, pero también denunciando es decir, lo que quedaba claro es que nosotros teníamos un retraso considerable con respecto a todo lo que estaba ocurriendo, y estamos en el año 92. En esos años 90 algo empezaba a moverse en la universidad, eso lo sabemos los que defendimos la tesis doctoral en esa década. Ana Yetano, que la he citado con anterioridad, insistía, ella veía esa falta de vitalidad que antes le dije, y aunque observaba animación, alguna animación, no por el texto de Ana Yetano está escrito en el año 98, no porque nosotros fuéramos ya doctores, sino decía que a pesar de la animación textual, en términos generales, la historia religiosa sigue siendo una historia pobre, por acomplejada, que no ha sabido consolidarse en la Universidad Española como área historiográfica con ambición y personalidad propia. Aunque existiesen trabajos serios, había que definir realmente qué era esa historia religiosa, cuál era su campo de estudio, se debían de precisar sus conceptos, sus términos fundamentales, ¿de acuerdo? Habría que ver si debíamos, en el año 98, Francia, el bicentenario de la Revolución, donde parecían tenerlo todo claro, precisándose, ya digo, si se debe de emplear el término historia religiosa o historia de la Iglesia, que entendía que era inapropiado porque era mucho más reduccionista, y que eso sí, la historia de la Iglesia, yo creo que erróneamente la debían de hacer, correspondía a los clérigos. Yo creo que no, ¿de acuerdo? Lo planteaba como digo ella, ¿no? Decía que en España faltaban grandes figuras que emergieran, maestros, pero también faltaban organizaciones que animasen la investigación. Planteaba que las fuentes podían ser un problema porque estaban mayoritariamente en manos de los clericales, venía a decir ella, pero planteaba que desde la universidad existía una visión trasnochada sobre esta temática. Ella está hablando de contemporánea, trasnochada sobre esta temática, y de rechazo general de los historiadores para con quien los trabajaban. Es decir, el hecho de que nos dedicáramos a estos temas pues no parecía muy apropiado por esa visión trasnochada, decía ella, siendo necesaria la inserción plena de esta realidad de la historia científica, porque la sociedad y también la Iglesia, es una cita textual, lo necesitaba. Es decir, y por último concluía, lo peor es la dispersión. Es decir, estamos haciendo trabajos, algunos buenos, pero realmente eran bastante dispersos. Seguía denunciando cosas. ¿Qué algo estaba cambiando? Bueno, pues en el año 99 se celebra en Madrid el primer Congreso de Historia de la Iglesia en España y en el mundo hispano,
donde se va a hacer un balance completo del estudio del hecho religioso en nuestro ámbito geográfico. Está parcelado por etapas, la publicó la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en algunos está por etapas, pero en algunos casos, como el que nos interesa a nosotros, está diferenciado lo hispano de lo español, porque nos interesa la historiografía española. Andrés Gallego hace la introducción, sigue hablando de historia eclesiástica, de historia religiosa, alude a ese nacimiento, a procurar eso, pero en realidad la persona que me interesa es el profesor Cuenca Toribio, que ahí hace un balance sobre la situación de la historiografía eclesiástica, dice él. Un balance de la historiografía eclesiástica en los últimos años, es decir, qué se ha hecho en España en los últimos 25 años. Don José Manuel, como le llamamos nosotros cuando lo tratamos, él había impulsado, como saben algunos de los aquí presentes, la Semana de Historia Eclesiástica de la España contemporánea en el Escorial, a finales de los años 70, que están todas publicadas. Había promovido distintas publicaciones o estudios con sus trabajos sobre historia de la Iglesia y demás, ¿no? Él era bastante pesimista, pues, cosas de Cuenca. Es decir, era bastante pesimista, pero es pesimista, pero ahora voy a cambiar un poco ese perfil, ¿no? Él decía que a pesar del entusiasmo desplegado por muchos jóvenes que empleado en esta temática, era evidente la debilidad, el atraso en el que se encontraba la historiografía en España. No teníamos metodología, no había trabajo, no era porque faltasen medios económicos, porque había instituciones públicas, tendría en mente Cajasur, por ejemplo, ¿no?, que podían financiar todos estos proyectos. También no faltaban recursos públicos del Estado, porque ya empezaba a existir los grupos de investigación, el que tú diriges o el que tengo yo, que no es específico sobre religiosidad, ¿no? Es decir, que eso también existía, pero también existía el dinero de las diócesis o de las universidades privadas católicas que ponían dinero, ¿no? Él, ya digo, el principal problema era que no había método y sobre todo faltaban estrategias. Estrategias, ya digo, una mínima cooperación entre los focos de investigación y los estudiosos. Incluso faltaba esa cooperación, ya digo, entre los sectores eclesiales que se dedicaban a la investigación sobre historia eclesiástica o historia religiosa. Y el resultado, decía él, el fruto de ello, según es fácil de imaginar, fue desastrado para formar una auténtica comunidad científica con planes medianamente rentables desde el punto de vista investigador y editorial. Decía que las dos únicas obras que merecía la pena citar era, por un lado, criticaba la historia de la Iglesia que había hecho la Bach en ese momento, consideraba que era una historia de la Iglesia desfasada, con un talante anclado en la hagiografía más declarada. Él participa, él hace una parte del volumen quinto, y las dos únicas obras que sacaba de esta quema era, por un lado, la edición del Archivo Vidal y Barraquer, que no era propia, él lo decía, no era propiamente un libro de historia, y sobre todo la obra de Manuel Revuelta, esa historia de la Compañía de Jesús en la Edad Contemporánea. Entonces solamente se habían publicado los dos volúmenes, y realmente es que es una obra excepcional. Cualquiera nos gustaría haber podido escribir eso. Él tenía la fortuna de estar dentro de la compañía y por tanto no tener dificultad para abordar la documentación, pero realmente luego cuando publica el tercer volumen es sorprendente. Una vez coincidí con él y le dijo: ¿y usted va a seguir publicando algún tomo más? Me dijo: como eso no voy a ser capaz de seguir esta obra, ¿no? ¿De acuerdo? Ya digo, hombre, la idea, es decir, lo que nos está planteando esa visión pesimista de Cuenca contrasta mucho con lo que dice a continuación, porque a pesar de esa visión pesimista,
cuando se pone a hablar de qué se ha hecho, es decir, no hay maestros, no hay método, pero empieza a narrar todo lo que se ha hecho y aquello es ingente. Es decir, a lo mejor no son grandes obras y demás, pero desde luego él muestra que hay vitalidad, es decir, que hay mucha actividad. Cita, ya digo, a pesar de los calificativos pesimistas, la nómina de personas procedentes de todos los ámbitos, es decir, que él cita clérigos, religiosos, laicos, y los trabajos que relaciona es muy abultado. Sobre todo lo que predominaba era esa labor individual, por separado, sin coordinación de unos con otros. Decía que había grandes carencias, sobre todo no se habían estudiado bien las diócesis, etcétera, y sobre todo insistía en que no había, como había ocurrido en Francia, el país más avanzado al efecto, decía él, no existía, ya digo, una planificación, es decir, una idea de qué hacer y cómo hacerlo. Es decir, para él era eso lo que realmente faltaba. O sea que seguimos con avances y demás, estamos en mejor situación que en el año 92, según nos describía José Andrés Gallego, pero en opinión, pero luego realmente algo se había avanzado en ese aspecto. Coincidiendo con todo este ámbito, va a emerger la figura de Feliciano Montero. Feliciano Montero en este momento está todavía en la UNED. Él había hecho su tesis doctoral sobre, en realidad había trabajado las reformas sociales en los planteamientos del liberalismo conservador español a finales del siglo XIX y en relación con ello, cómo en España se adentra el espíritu de la Rerum Novarum. ¿De acuerdo? Son temas que son difíciles de enganchar, por así decirlo, y de hecho los va a publicar separados, ¿no? La introducción de la Rerum Novarum en España es un libro y luego todo lo otro lo va a publicar en otro lado. Él le había dirigido, porque él fue estudiante en Salamanca, le había dirigido María Dolores Gómez Mollera, ¿no? Pero para estudiar el fenómeno de la Rerum Novarum, él acude a Francia, va a conocer la historiografía francesa que se venía haciendo desde décadas antes. Él conoce también todo lo relacionado con anales y según él poco se había trabajado, todo lo que a él le interesaba de la Rerum Novarum era lo que conocemos como catolicismo social. Fíjate que la historiografía aquí, que solamente se había, los trabajos sobre Arbolella, que había hecho Domínguez Benavides en los años 70, algunas cosas que había hecho Cuenca Toribio y algún otro historiador. En cambio, la historiografía francesa, decía, había estudiado todo el catolicismo social en su dimensión doctrinal, en la práctica de la acción social y sindical. Y yo digo, esas lecturas y esos contactos que él va a tener con Francia van a ser esenciales para modelar su tesis doctoral. ¿De acuerdo? Una vez que ha conocido todo esto, ya como profesor en la UNED, como le estaba diciendo, va a ir madurando proyectos de investigación a partir de los argumentos de la tesis. Se va a decantar por trabajar la historia de la Iglesia y el catolicismo social, ya digo, inspirándose en esta historiografía francesa, y va a dar un nuevo paso. A comienzos de los años 90 acude a Roma para trabajar la documentación del Archivo Vaticano, sobre todo Secretaría de Estado. Entonces estaba abierto solo hasta Santiago de la Chiesa, hasta Benedicto XV, hasta el año 22. Pero su estancia en Roma, ya digo, le va a servir para conocer, para elaborar una síntesis sobre, en el espíritu de la época y en los textos de la época, lo que los historiadores conocemos como el movimiento católico. El movimiento católico, según el secretario de Estado de León XIII, una persona extraordinaria, Mariano Rampolla del Tíndaro, que fue nuncio en España en los años 80, el movimiento católico
es el conjunto de obras, esas palabras se tienen que quedar si hablan de movimiento católico, obras que en un contexto de secularización promueve la Iglesia para atraer, para recristianizar la sociedad. Entre esas obras pues está el promover los aspectos socioeconómicos, son los círculos católicos de obreros, como se habían desarrollado en Francia con el Conde Mún, o los sindicatos católicos, piensen en el sindicato, la cooperativa de aquí, eso es fruto de un sindicato, y demás. Promover, por ejemplo, la prensa católica, es decir, hemos estado hablando de los misioneros, pero si la gente no va al púlpito, la gente no atiende, habrá que llevarle, y la Iglesia tiene que ser misionera, o si no, no es Iglesia, porque es el mandato que recibe, pues habrá que llevarle cómo misionarlo, pues como hacen los detractores de la Iglesia, el periódico, fomentar los periódicos, la prensa católica, el ejemplo de Sevilla, el Correo de Andalucía en ese momento que se va a fundar, y como hay que acudir a los órganos de decisión, todo esto es movimiento católico. Las obras, pues hay que preparar a que, si no partidos, los católicos se adentren en las instituciones. Habrá que poner en marcha organizaciones políticas. El caso más conocido en la época bismarckiana es el Centro Católico Alemán frente a Bismarck con el Kulturkampf, con esa guerra cultural contra todo lo que es católico. Eso es el movimiento católico, ¿no? Feliciano acude a Roma a estudiar ese movimiento católico, y allí comienza a relacionarse con una amplia historiografía italiana sobre el tema. Nuestro modelo de movimiento católico no tiene mucho que ver con el italiano, ¿de acuerdo? Con el italiano nosotros celebramos los congresos católicos, pero con las particularidades de España. Desarrollamos los congresos católicos nacionales, que luego al final aquello terminó como el negro del sermón, porque no condujo a nada, porque el católico español es un católico enfrentado con los otros católicos. Eso es la idiosincrasia española, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, que el católico está enfrentado con el luterano, ¿de acuerdo? El enfrentamiento es hacia el exterior. Aquí lo estamos viendo en la actualidad, no hay que irse muy lejos, ¿de acuerdo? El enfrentamiento en el seno de la Iglesia Católica es bastante considerable, ¿no? Bueno, él conoce la historiografía italiana sobre el tema, y allí es donde contacta con Alfonso Botti, que es un hispanista bastante bueno, que está en nuestro grupo de investigación desde entonces, y a partir de ahí va a empezar a entablar, a hacer, bueno, esto debe de hacerse, la historia religiosa, no eclesiástica, que debe hacerse en España, debe ser de este tipo y de esta naturaleza. Él, voy a resumir un poco porque no quiero yo alargarme mucho y cumplir bien con el tiempo. Él, en el año 2001, que se va a celebrar un encuentro en Madrid, en la Casa de Velázquez, sobre la situación de la historiografía religiosa española y la historiografía francesa y demás. Ya digo, cuando él acude, va a intervenir. Bueno, realmente si ustedes leen la acta de esa reunión, que son de 2004, realmente entran ganas de ser antifrancés, porque el director de la Casa Velázquez, Benoît Pelistrandi, comienza diciendo algo así: la historia religiosa ocupa hoy en Francia una posición privilegiada, quizás incluso envidiable. Es francés, ¿de acuerdo? Refería las destacadas personalidades que lo abordaban, los centros, la síntesis, etcétera. Y se refería a España. España presenta un panorama diferente. El resurgimiento de los estudios históricos no ha llegado en su totalidad, al menos cuantitativamente, al ámbito religioso, que aún adolece de un relativo descrédito. Nuestras tesis no eran para hacer, yo creo que eran razonablemente, estaban bien hechas, ¿no? Y demás, pero bueno, así lo presentaba él. Bueno, Feliciano se dedica sobre todo al catolicismo social y realmente bueno, muestra cómo no se ha hecho mucho. Hay algunas cosas que están mejores, pero sobre todo lo que no hay, falta lo que Francia ha tenido, ¿no? Coordinación, es decir, vincularlo definitivamente a la universidad como algo propio,
Y a partir de ahí, ya digo, a partir de ahí, él va a empezar a desarrollar o a poner en marcha cómo sacar, cómo traer, cómo hacer realidad eso en España. Él, con Julio de la Cueva, que ha sido colaborador suyo, le dirigió la tesis doctoral sobre el anticlericalismo en Cantabria, empieza a madurar la idea de renovar la historiografía religiosa y plantean pedir proyectos de investigación en los que se aborde, ya digo, y se muestre esa realidad francesa o esa realidad exterior a España en lo que a la historiografía contemporánea se refería, ¿no? Y en ese sentido él escribió años más tarde, ¿no? Ya digo, se va a centrar sobre todo en la secularización y el laicismo, pero quiere abordar más cosas, ¿no? Sí, estos proyectos, el equipo de investigación y el grupo de amigos formado en su entorno y la actividad desarrollada en esos años, desde el primer proyecto que solicitamos y nos aprueban en 2002, marcan una trayectoria hasta la actualidad. El origen del primer proyecto fue una reunión que tuvieron en Sevilla en el año 98, donde ellos llevan una comunicación conjunta, y en esa comunicación, en el debate, es decir, si se van a la comunicación no dice nada de esto, ¿no? Pero luego en el debate debió de surgir la idea de hacer algo, y en ese sentido, ya digo, van a poner en marcha estos proyectos. ¿De acuerdo? Le voy a citar, le voy a referir fundamentalmente los títulos de esos proyectos para que ustedes se hagan una idea en qué estuvimos trabajando y también las obras que han ido saliendo de todas ellas, ¿no? En el año 2002 el título era Catolicismo versus secularización en la España del siglo XX, salió el libro de la secularización conflictiva en el año 2007, el proyecto de 2005, Catolicismo versus secularización, pero en los años 30, Feliciano era como una moto, es decir, él, claro, a los que somos de natural, tranquilos y necesitamos más tiempo, somos más diésel, ¿no?, que gasolina, pues realmente él nos fue llevando por toda la etapa del siglo XX. Claro, yo me he movido siempre muy bien en ese momento que dobla el siglo XIX al siglo XX, pero trasladarme al franquismo en 3 años, pues realmente eso, el reubicarse cuesta bastante trabajo, ¿no? Entonces lo que vemos es que él está trabajando la secularidad, ya digo, desde finales del XIX, que fue que él empezó a trabajar en su tesis doctoral, Rerum Novarum, hasta la transición. Ya digo, siglo XIX, los años 30, cuando se publican las obras sobre la acción católica en la Segunda República, o el laicismo y catolicismo, el conflicto político religioso en la Segunda República, el tercer proyecto, catolicismo y laicismo en la España de entreguerras, es decir, los años 30 eran complicados, le dedica 2 proyectos, en donde se publica Izquierda Obrera y Religión en España, Católicos y Patriotas, otra iglesia, el clero disidente, es decir, el clero republicano, que es un tema que parece que es tabú, pero nos encontramos curas que fueron republicanos y que hicieron de su republicanismo militancia y terminaron también en el exilio, ¿no? El siguiente, en el año 2011, sobre la restauración social católica en el primer franquismo, hasta el concordato del siglo XX, del año 53, y que dio lugar, a 2 obras distintas. Y en el 2014 la España del final del franquismo, los años 60 y 70, y el que se solicita en el año 2018, que lo solicita él, sobre la religión y modernidad. Ya digo, todo eso, ahí hay una decena de libros, la mayoría publicados, no todos, por la Universidad de Alcalá de Henares, que era el lugar donde nos reuníamos con bastante periodicidad. Lo importante no eran solo los proyectos ni esas publicaciones, sino esos encuentros que anualmente realizábamos y que eran un lugar para intercambio de ideas y de propuestas, y en todos estos proyectos se fue formando un equipo bastante plural, interdisciplinar, es decir, allí había sacerdotes, había religiosas, había laicos, y había gente que no tenía nada que ver con la iglesia, incluso estaba contra ella. Es decir, que allí el grupo era bastante variopinto y se decían unas cosas en las que nos reíamos bastante, porque estos temas
bueno, pues es decir, no lo tomamos con cierto relax, salvo quien se lo tomaba a mal, ¿no? Pero bueno, siempre esa era la parte más minoritaria, ¿no? Ya digo, la plasmación principal fueron estos cursos universitarios, seminarios celebrados en la Universidad de Alcalá, abiertos. Nunca fuimos muchos, pero sí éramos, yo creo que significativos, ¿no? Los que nos reuníamos, porque estábamos de toda la realidad española y también extranjeros. Es decir, había portugueses, solía haber italianos, Alfonso Botti no solía faltar, algún francés, alguna vez algún belga. Ya digo, de esa manera se logró ir aglutinando. En realidad estamos planificando lo que estamos haciendo a una escala bastante reducida, pero algo se estaba haciendo de lo que Feliciano había aprendido en Francia, ¿no? Su dimensión siempre fue molesta y limitada, pero de esa manera se logró ir aglutinando, decía él, investigadores diversos e investigaciones dispersas. Y el equipo de los proyectos y cursos seminarios anuales se convirtieron en una referencia historiográfica en el panorama español cada vez más reconocida, es decir, el grupo de Alcalá de Henares. La exteriorización de esas realizaciones quedó manifestada en el balance que hicimos en el año 2015. En abril de 2015, al amparo de estos proyectos, celebramos un encuentro internacional en el que nos vamos a reunir una veintena de investigadores. Pretendía hacer un balance historiográfico, ahora vamos a ver qué balance se hace, y también presentar las perspectivas de trabajo. El balance era de qué se había escrito desde el 2002, desde el 2000 hasta el 2015, en los distintos y diversos ámbitos de la historia religiosa en la edad contemporánea, no solo del conflicto, ¿de acuerdo?, sino del conflicto o la confrontación político-religiosa, sino de todo, ¿de acuerdo?, ofreciendo además perspectivas para el desarrollo de una investigación interdisciplinar. Es decir, allí entre nosotros no faltaba nunca la cita, Paco Carmona, profesor de Sociología de Granada, una persona a la que teníamos cierto respeto cuando hablaba y mostraba una visión que era muy distinta, que a lo mejor al historiador se nos escapaba, ¿no? No trabajaba, hacía sus estudios sobre el clero, fuera catalán, o sobre el significado de la laicidad desde el punto de vista de la sociología. En 2015 se publicó en el 2017, pero el grueso volumen de las intervenciones, y claro, como el tema de la secularización era importante, se planteó en distintos apartados la secularización en distintos momentos de la historia. La de la época fernandina la hizo Emilio Laparra, que es una autoridad en el momento, ¿no? Hay otra sobre el reinado de Isabel II, la restauración la hizo Pilar Salomón, la Segunda República Julio de la Cueva, etcétera. La transición la hizo Romina de Carli, es decir, que los que habían trabajado en la realidad española desde el exterior también está presente. Pero aparte de eso, importante fue la diversificación de temas, pudiéndonos adentrarnos en el pasado de una manera más profunda y externa. Es decir, la historiografía sobre el episcopado español y el clero. El trabajo, es decir, la síntesis historiográfica la va a hacer Paco Carmona, el asociacionismo religioso, que lo hace Pérez Fullana, de Baleares, el movimiento católico, que lo hace Feliciano, la enseñanza católica, que lo hace Maitane, entonces estaba en París 7, si no recuerdo mal, los medios de comunicación, que como parte del movimiento católico yo había trabajado, me correspondió a mí hacerlo, el mundo de la religión y las mujeres lo hizo Inmaculada Blasco, es decir, son temas que hasta ahora no se habían abordado en nuestra realidad española, incluso las minorías religiosas. Y también se dio un paso en el apartado regional, es decir, en algunos lugares, en Andalucía, habíamos trabajado mucho el tema historiográfico y se estaba trabajando también el tema religioso, de tal manera que se abordó la realidad del País Vasco, Santiago de Pablos, la realidad gallega, la realidad catalana y la realidad andaluza, que me correspondió hacerla a mí por un trabajo extenso que publicamos en el Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza en el año 2007, entre Manolo Martín Riego
y yo, ¿no? También hubo, es decir, la realidad historiográfica, es decir, qué se estaba produciendo en distintos países, aunque solamente se llegó a publicar el caso francés y el caso argentino. Ya digo, ese libro que realmente fue importante. Feliciano no se detuvo ahí, sino que aparte, ya digo, de esa realidad, comenzó a eclosionar de esa reunión la necesidad de que hubiera una asociación de historia religiosa contemporánea en España, algo que él había pretendido en el 2007, pero no había tenido resultado, y en el 2015 parece que la fruta estaba madura, ¿no? Y de hecho lo planteamos en el año 16, ya éramos 70, lo que más o menos estábamos apuntados a la iniciativa, y parecía en el año 2017 pues estaban haciendo toda la parte legal para hacerlo una realidad que realmente existe. Es decir, la constituyente de esa asociación fue de enero del año 17, ¿no? En esa asociación, él, en el manifiesto que traza, indica que lo importante es pasar de la historia eclesiástica a la historia religiosa, lo que en otras palabras significa, tal y como se define en nuestro manifiesto, son palabras textuales, promover una historia del hecho religioso aconfesional, académica, plural, tolerante e incluyente. Ya digo, todo ello a imitación de la historiografía francesa, una asociación que dice ese mismo manifiesto, pues integradora, que sea capaz de incluir un amplio abanico de objetos, temas, metodologías, que no discrimine a ningún agente o ámbito y que promueva espacios de diálogo y de debate. Ya digo, esa realidad fue así, se puso en marcha. Feliciano también hizo una reflexión, y voy acabando, hizo una reflexión sobre las preocupaciones. En el año 17 él reflexiona sobre todo lo que se había avanzado en ese momento, que en el panorama, es decir, podemos decir, bueno, pues en realidad no es tanto, ¿no? Sí, pero en el panorama español era algo importante, ¿no? Era un poco un antes y un después, ¿no? Él estaba preocupado curiosamente, Feliciano Montero se daba las mismas circunstancias que en el caso de los primeros historiadores de la historia religiosa francesa. Él había sido un militante de los jóvenes estudiantes católicos cuando estudiaba en Salamanca. Pero él mostraba cierto prejuicio alguna vez hacia la historia, el que hubiera un interés por resucitar la historia eclesiástica, es decir, como una actitud defensiva, por entender que la historia religiosa podía ser negativa. ¿De acuerdo? Mostraba su preocupación, ¿de acuerdo? Entendía que quedaba mucho por recorrer todavía, que por supuesto esa historia religiosa no era solo el conflicto religioso. Entendía que como riesgo, bueno, que que la institución eclesiástica, como decían, se resistiesen a perder ese monopolio, aunque de lo eclesiástico, y también mostraba cierta preocupación porque pudiera perderse ese carácter necesariamente pluridisciplinar, es decir, que debíamos de abordarlo desde distintos ángulos y con la participación integradora, ¿no? El año 18 le hicimos un libro homenaje en el que participamos unas 50 de los investigadores que habíamos acudido con regularidad a aquellas reuniones, y realmente, bueno, el texto no podía llevar otra denominación, ¿no? De la historia eclesiástica, la historia religiosa, homenaje a Feliciano Montero, que se lo pudimos entregar personalmente, bueno, entre ellos, en un almuerzo en Madrid en junio del año 18, y él falleció en el mes de diciembre, ¿no? Con Feliciano Montero, ya digo, a diferencia de lo que ocurría con José Andrés Gallego o lo que estaba pasando con José Manuel Cuenca, todo esto para que ustedes más o menos
vayan poniendo hitos y vean cómo va evolucionando, lo digo a la parte más joven de aquí, ¿no? De cómo ha ido evolucionando esa temática hasta el final. Sobre lo que yo he podido hacer o no he podido hacer realmente también es intrascendente, lo dejaremos para mejor ocasión en aras de las tentaciones que tenemos a nuestro alrededor, incluida la playa, ¿de acuerdo? Tampoco es importante y demás. Y voy a concluir, voy a recapitular un poco muy brevemente, ¿no? Bueno, realmente ya digo, en España tenía ciertamente unos claros síntomas de retraso con respecto a nuestros países de nuestro entorno, sobre todo en Francia. Eso es algo que se puede constatar, y las iniciativas puestas en marcha por todos, particularmente por Feliciano Montero, que no son las únicas, es decir, que todos hemos puesto nuestro granito de arena en un momento determinado. Este seminario, que abarca toda la historia, pues también está aportando, ¿no?, a eso, ¿no? Es decir, no siendo la única, ya digo, han sido fructíferas las que puso Feliciano, ya digo, sobre todo porque ha tratado de insertar y homologar, creo yo, la producción nuestra con lo que se está haciendo en otros países, con independencia de que vayamos atrasados, ¿no? Yo creo que esa historia religiosa, es decir, incide, sobre todo en el caso español, en abarcar, bueno, pues todos los aspectos que conlleva la religiosidad y sus distintas expresiones, conlleva la utilización del método propio de nuestra disciplina, la superación de los prejuicios de ningún tipo, porque prejuicios hay de muchos signos, ¿de acuerdo? De prejuicios de ningún tipo o signo, o el que se aborda, lo que se aborda y quienes lo hacen, aceptar ese carácter multidisciplinar. Ya digo, se puede realizar desde cualquier ámbito, muchas veces se censura el que se haga desde el ámbito eclesial o no. Yo creo que en el fondo hay historia bien hecha o mal hecha, ¿de acuerdo? Y eso lo tenemos que saber distinguir. Y no necesariamente por hacerse por alguien que lleve hábito o lleve sotana y demás es peor lo que se está haciendo si lo hace alguien que lleve pantalones o faldas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que nos tenemos que fijar es si realmente está bien hecho o no está bien hecho. Si utilizan el método que es propio, y hay de todo. Es decir, hay cosas eclesiásticas que están realmente mal hechas, pero no también hay cosas que están hechas desde determinados ámbitos y realmente pues siguen estando mal hechas y no están hechas por... Creo que no debemos de actuar con prejuicio hasta que no veamos la obra, ¿no? Es un tema, ya digo, en que se da mucho a ser localista. Entonces con eso sí que hay que tener mucho cuidado. Pero vuelvo a insistir, lo local, la historia local en absoluto es mala, porque siempre vamos a tener que soportar, como digo yo, la tiranía de que lo que se hace en Madrid está bien y lo demás somos tontos y no sabemos hacer. Es decir, es una cuestión de delimitar bien lo que queremos hacer. Los estudios de religión, el ámbito, eso lo dicen los franceses, pero lo decimos todos, el ámbito diocesano, entre otras cosas porque el pastor sigue marcando la iniciativa y el pastor es el obispo. Y en eso hay que tener en cuenta, no es lo mismo lo que esté planteando un obispo en un determinado momento que lo que está planteando otro, es decir, que puede marcar direcciones distintas porque su misión es actuar de pastor. Y entonces esos son ámbitos locales, pues si se entiende que solamente abarcan, yo he recibido muchas veces la crítica por ello, digo, hombre, que la archidiócesis de Sevilla que yo trabajo es la segunda o la tercera diócesis de España, es decir, que es un ámbito considerable. Es decir, que que no estoy abordando la diócesis de Coria Cáceres, ¿de acuerdo? O de Guadix, ¿vale? Y demás. Bueno, en el caso de Francia, los que habéis hecho historia, sabéis que muchas veces cuando explicamos la revolución industrial, algunos profesores que se empeñan en entender que el proceso de la revolución industrial en Inglaterra tiene que ser fotocopiado en todos los países, ¿no? Es decir, es que cada país es una cosa distinta y no es lo mismo la revolución industrial con los condicionantes de Inglaterra que la que se lleva a cabo en Rusia o en Japón, ¿de acuerdo? Y el resultado es el mismo, es decir, el aporte industrial. Con eso me quiero decir que los condicionantes en Francia son completamente distintos a los condicionantes españoles. Es decir, en España, si algo caracterizaba
cuando se está haciendo historia eclesiástica y no ha evolucionado hacia historia religiosa, era es decir, la importancia que tenía la religión frente. Lo curioso es que en un Estado laico y demás se dé esas circunstancias, pero también hemos dicho que en Francia lo que hay es una preocupación del investigador católico por un interés por acabar con la apostasía de las masas. Yo creo que de los investigadores que nos dedicamos a la religiosidad en España, yo creo que esos temas pues realmente nos preocupan bastante poco, ¿no? Es decir, me acordaba de tu tesis doctoral cuando fue la parte que yo escuché cuando tú dijiste, es tradicional, no sé si es así, es tradicional que en los estudios eclesiásticos, quien lo hace y demás, haga una especie de declaración de catolicidad. Creo que no hay que hacerla, lo dijiste tú en el 86. Yo no dije nada, es que nos considerábamos, nosotros estábamos en el ámbito universitario y estábamos trabajando un tema científicamente, que es un tema relacionado con la Iglesia, con la orden de predicadores, o en mi caso con el movimiento católico, pero lo estamos abordando con naturalidad. Es decir, que nuestra mentalidad, desde luego, no es la mentalidad muchas veces de los que yo he tratado de reflejar aquí. Hay que entender con naturalidad que el trabajo de una temática la podemos hacer cualquiera. Solamente tenemos que conocer. Es decir, lo que no se puede adentrar a trabajar algo de historia religiosa, alguien que confunda las vocaciones de la Virgen con las santas y demás, y no lo tenga claro. ¿Me entienden lo que quiero decir, no? Ya digo, los condicionantes son bastante distintos. En España no hay un proyecto común, pero es que nosotros somos así. Cuenca lo entendía perfectamente. Esa descripción de lo que es un territorio robinsoniano. Y aquí nos gusta trabajar, pues bastante coordinado con poca gente. Es decir, que eso es una realidad. ¿De acuerdo? Y bueno, no me voy a extender más. Creo que he agotado el tiempo que se me concedía. Y solo me queda darles las gracias a ustedes por su atención y sobre todo por su paciencia. Muchas gracias. Bueno, creo que todavía quedan al menos 5 minutos con seguridad y no sé si los organizadores dejan, ¿verdad? Lo llevo para preguntar. Vale. Y los organizadores pues tendrán alguna acotación más, pero en principio tiempo para preguntas hay, así que si desean ustedes preguntar algo sobre la excelente conferencia que hemos escuchado, pues este es el momento. No, es que al comienzo de la intervención se ha hecho esa referencia siempre al modelo francés, ¿no? Y en concreto a la escuela de Annales, y como a partir de ahí empieza un poco esa idea del estudio de la historia, su vertiente religiosa, independientemente de la historia, digamos, institucional de la Iglesia, sino más bien y tal. También en un momento determinado citó a la historia cultural. Y entonces, bueno, por un poco nuestra referencia como historiadores y dedicados un poco más al tema de las tendencias historiográficas, ¿no? Hemos recibido, y en algunos casos se ha usado, no demasiado, en los ámbitos académicos formativos, no tanto en los de investigación, pues textos que vienen un poco de hacer historia, como el de Pierre Nora o Le Goff, o ya su versión más reciente de, por ejemplo, Peter Barker, ¿no? Cuando a través de la historia cultural, pues también se refiere un poco a esas historias religiosas, ¿no? Entonces, mi pregunta es un poco, esas referencias son como mucho más amplias, porque yo noto aquí una cierta sinonimia más, digamos, latente que tal, entre religiosidad y catolicismo. Evidentemente estamos en un contexto en el que estamos, de Europa y tal, pero un poco como en esas obras que básicamente lo que hacen es pretender, no sé, plantearla a los estudiantes de historia y a los que nos dedicamos a ello, ¿no? Esa especie de evolución dentro de lo que es la disciplina o la tendencia histórica, una idea de religiosidad que no está tan determinada, ¿no?, por el tema de una
una religión en concreta y su propia historia. Vamos a ver, yo lo que he tratado, he ido un poco rápido, lo que he tratado de indicar, sobre todo para el caso francés, es cómo esa historia religiosa no ha estado nunca cerrada a las nuevas corrientes que se van incorporando en el tiempo en lo que es la construcción de la historia. Es decir, que en un momento determinado, planteado como se ha planteado después de la Segunda Guerra Mundial, pues se han ido incorporando la sociología, que tuvo un boom extraordinario y demás, bueno, pues se acepta. Es decir, que no se pone, no se tapa los ojos, ¿no? Cuando viene la corriente de la importancia de la antropología, ¿no? Bueno, luego queda en su sitio, entendido, pero vamos, no nos cerramos, o el tema del ámbito cultural. Ya digo, es decir, ese carácter, cuando hablábamos del manifiesto de la asociación, la ERC, ¿no? Es decir, de amplitud de mira, es decir, que todo, es decir, es bueno que desde otra en un momento determinado desde otra ciencia, ¿no?, emergente, bueno, pues se pueda abordar también con la historia las cosas, ¿de acuerdo? Eso me refería fundamentalmente. Y luego, con respecto, nunca hemos tratado de restringir el ámbito de la investigación, por lo menos en Francia no lo parece por la temática, sin ser yo un experto en ello, ¿no? Pero es que nosotros particularmente, yo suelo decir muchas veces, por aquello que trabajo, es decir, yo que trabajo temas masónicos y temas, es decir, bueno, es que, claro, sí, pero ¿por qué los trabajas? Y dice, bueno, pero en realidad el enfrentamiento, es decir, yo voy del incienso al azufre, del azufre al incienso, aunque eso tiene un determinado condicionante utilizar esos términos, pero lo digo en plan jocoso, pero en realidad es que se retroalimentan, es decir, que realmente el proceso de secularización, en parte, no todo, ya quisieran los masones creer que todo lo hacen ellos, es decir, está impulsado desde esa situación y la Iglesia actúa como respuesta, es decir, que tenemos que conocer los distintos ámbitos, es decir, y no tener ningún problema ni ser timoratos a decir, bueno, pues es que hay que abordarlo porque si no, a lo mejor no nos estamos enterando de lo que está ocurriendo en la sociedad, porque ellos proyectan una vida civil profana, como dicen ellos, y demás, y claro, desde el ámbito católico se está proyectando una vida civil en la que no desaparezca el reino de Cristo, que diría Pío XI, ¿no? Entonces, claro, todo eso hay que relacionarlo, y yo desde luego en los trabajos, incluso en el trabajo último sobre los mártires, es un tema que es un tema complicado de abordar, pero ahí se ha aplicado, ya digo, en los temas anticlericales y demás, se ha abordado con la naturalidad con la que se aborda cualquier tema en historia. Es decir, lo que sí hay que cuidar mucho, en mi opinión, es decir, yo la única recomendación, pero yo no lo hago para el caso de cuando abordamos el tema católico, sino para cuando abordamos el tema masónico o el tema o cualquier otro tema, ¿no? Lo que hay que ser cuidadoso es con la manera, con el lenguaje que utilizamos. Hay gente que es especialista en la estridencia. Yo creo que debemos de tratar los temas, ya digo, con cierta serenidad, con cierta tranquilidad, en mi caso, sin más militancia que hacia la verdad, es decir, lo que nos dice la historia, ¿no? Vamos, si era eso lo que planteaba. Un poco, bueno, simplemente era que me gustaría, ¿no?, porque se quedó así, la idea de la historiografía, digamos, ya del 20, del siglo XXI, ¿no? Sería un poco más la cultural. Y detecta que hay alguna influencia, al menos en el panorama que se mueve. En el caso español, vamos, en el caso francés, pues ahora mismo no te podría decir así. No, un poco también con la idea que no ha sido, como no hemos hablado de la modernidad, no hemos hablado de la posmodernidad, ¿no? Bueno, en historia y tratando de temas religiosos y con lentitud y demás, ¿no? Pero no te podría decir. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Pues yo creo que desde las 9 que están ustedes aquí, que hemos tenido unas pequeñas interrupciones, pero no hemos tenido un descanso en condiciones,
Pues muchísimas gracias, José Leonardo, muchísimas gracias a todos ustedes y les recuerdo que no terminamos, que ahora viene todavía el momento de la clausura. Simplemente los que no vamos a clausurar nos ausentamos. Muy buenas tardes. Escuchad un segundito, ahora vamos a tomar algo de comer, aquí en el hotel que nos lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Todos los participantes. Y en ese acto vamos a despedirnos y a